Y yo quisiera leerles los votos de uno de ellos. De hecho, tengo permiso para hacerlo. Sí, es copyright, pero me dieron el right para copiarlo. Me dieron el right to copy. Dice él: quiero decir que hoy es un día muy especial, no solo porque nos unimos en un pacto para toda la vida. Ahí usó la palabra, un pacto para toda la vida, como lo es el matrimonio. Ahora, quiero decir de mis propios labios y ante todos estos testigos, ante ti y el ojo omnipresente de Dios, mis votos para ti, Elizabeth. Dice Jonathan Fernández: no con el pecho en alto, sino postrado de corazón, rogándole al mismo tiempo a Dios que me ayude, porque soy débil, malo y pecador. Mas recurro a Cristo, ruego y suplico su gracia para lograr lo siguiente. Prometo serte fiel, voy a abreviar, ¿verdad? Versión abreviada. Prometo amarte sufridamente, prometo cuidarte, prometo respetarte y honrarte como a vaso frágil, prometo sostenerte y proveerte, prometo guiarte y guiar a mi familia al deseo de Cristo y no al mío. Puedo decir hoy que estoy viviendo en carne propia el consejo del proverbista cuando dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza el favor del Señor. Resuelvo vivir de ahora en adelante diligentemente para cumplir todo lo que acabo de decir, confiando no en mí mismo ni en mis fuerzas, porque me sería imposible lograrlo, sino confiando en el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará como Dios. A ese nombre apelo para que me conceda amarte como Cristo amó a su novia. Termina la cita. Y quiero llamar la atención en dos cosas aquí. Primero, él habla de este pacto de por vida. Y en segundo lugar, cómo él hace ese pacto ante testigos, ante su esposa. Y oigan esto, me ministró cuando él decía: y ante el ojo omnisciente de Dios. Y le pide a Dios que le dé las fuerzas para cumplir lo que él estaba prometiéndole a Elizabeth en ese momento. En el día de hoy iniciamos la tercera disputa. Recuerden que el libro de Malaquías tiene una serie de disputas o reclamos de Dios hacia el pueblo, porque el pueblo lo había deshonrado. Primero, Dios disputa con el pueblo porque el pueblo estaba poniendo en duda el amor de Dios hacia ellos, a pesar de que Dios les había amado, los había escogido, los había preservado. Luego, la segunda disputa, en el capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9, Dios disputa con el pueblo de Israel y en especial con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque aunque ellos venían ofreciendo sacrificios, buscando el favor de Dios, llamándole Padre y Señor, Dios les reclama de que ellos estaban buscando su favor, pero ofreciéndole lo peor. Y lo peor en todo esto es que los sacerdotes, movidos más por el favor del pueblo que el de Dios, aceptaban tales sacrilegios, violando así el pacto levítico. Y ahora en este pasaje, capítulo 2, versículos 10 al 17, tenemos la tercera contienda de Dios contra el pueblo, en la cual Dios expresa, oigan esto, que Dios estaba hastiado. Y voy a usar la frase cibaeña: Dios estaba harto. ¿De qué? Estaba harto de cómo este pueblo se acercaba hipócritamente a Dios y de una manera insensible, ofreciéndole sacrificios. Pero en su vida diaria, ellos no estaban caminando con lealtad. No estaban cumpliendo sus compromisos sociales ni familiares, ni con el prójimo en general, ni con sus matrimonios o ni en sus matrimonios en particular. Y es nuestro deseo y oración que Dios utilice esta predicación o esta breve reflexión para ayudarnos a resistir a tres tentaciones particulares. Y voy a ser lento y enfático. Que Dios use este texto para ayudarnos a resistir la tentación
de romper nuestra confianza o la confianza en nuestras relaciones personales. Que Dios utilice el contenido de este texto para ayudarnos a resistir a la tentación de casarnos con personas incrédulas. Que Dios utilice este texto para ayudarnos a resistir la tentación particular de romper el pacto matrimonial divorciándonos de nuestro cónyuge. Así como usted lo escucha, que nos ayude a mantener la confianza en nuestras relaciones en general, que nos libre de la tentación de entrar en yugo desigual con un incrédulo y que nos guarde de la tentación de romper el pacto matrimonial o divorciarnos de nuestro cónyuge. Y el contenido de esta porción lo vamos a ver en 4 partes, aunque posiblemente hoy vamos a ver las 3 primeras partes. Primero vamos a ver nuevamente la determinación divina para con el pueblo. En segundo lugar vamos a ver la deslealtad y el prójimo en general. En tercer lugar, la deslealtad y el yugo desigual. Número 4, la deslealtad y el pacto matrimonial. La determinación de Dios con el pueblo, la deslealtad del pueblo para con el prójimo, la deslealtad del pueblo en el yugo desigual, la deslealtad del pueblo en el pacto matrimonial a través del divorcio. Y vamos a comenzar viendo brevemente la determinación divina. Si alguien puede ponerse de pie y leer por favor los versículos 12 y 13. Tenemos 2 micrófonos allá, así que alguien por favor que lo lee en voz alta, aunque Pastora Miris, empezar por los líderes. Voy a leer de la Reina Valera. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no moriré más, no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ok, si nosotros le preguntamos a esos 2 versículos, ¿cuál fue la determinación que Dios había tomado para con el pueblo? ¿Quién me dice? ¿Cuál era la determinación de Dios? ¿Qué Dios había determinado o decidido hacer según esos textos? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Exterminio. La Reina Valera dice corte. Es parte de. ¿Qué otra cosa? Antonio. No mirar las ofrendas. Correcto. Dios había determinado no mirar ni aceptar las ofrendas que ellos estaban trayendo al altar. ¿Recuerdan en el capítulo 1 cómo Dios rechazaba las ofrendas de ellos? Cómo las ofrendas que debían ser de un olor fragante realmente eran fastidiosas, realmente hedían a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían lo peor. En este caso, una vez más, Dios estaba decidido a no mirar las ofrendas con agrado ni aceptarlas como olor fragante. Esa es la determinación de Dios. No voy a aceptar un sacrificio más. Y como en otras ocasiones, el pueblo le pregunta de una manera hipócrita y presuntuosa. ¿Alguien sabe lo que es presunción? Presunción es cuando yo ando mal, pero yo presumo que Dios me va a tratar con su bendición o me va a mirar con agrado. El pueblo le pregunta una vez más a Dios de manera presuntuosa e hipócrita. ¿Por qué? Miren el versículo 14. Él les dice al final del 13: porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? En otras palabras, el pueblo quería saber de los labios de Dios a través del profeta por qué razón Dios estaba determinado a no aceptar un sacrificio más de parte de ellos. ¿Y saben qué? Ellos insisten en responder y Dios en preguntar, y Dios les vuelve a responder. En el versículo 10, 11, 14, 15 y 16 hay una palabra que se repite una y otra vez. Miren conmigo en el versículo 10.
Dice la tercera pregunta: ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Una. Versículo 11: deslealmente ha obrado Jehová. 2. Versículo 14: porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Van 3. Versículo 15: pero ninguno que tenga el remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal. Van 4. Y versículo 16: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Cuántas veces usó la palabra deslealtad o desleal? 5 veces. ¿Hay alguna duda, amado hermano? Ellos preguntan: Señor, ¿por qué tú has determinado no aceptar una ofrenda más de nuestra parte? Sí, y Dios había determinado no aceptar sus ofrendas, no solamente porque ofrecían lo peor. Usted puede traer lo mejor en los sacrificios, y Dios dice: eso no es lo único. Le ofrecían a Dios sacrificios religiosos, pero en la vida cotidiana, ¿qué estaba viéndose? ¿Qué estaban mostrando? No estaban caminando lealmente con el prójimo. ¿Te das cuenta, amado hermano? Esa separación entre la vida secular y la vida espiritual, eso no existe en la Biblia. Todo lo que yo hago, sea en la iglesia, en el trabajo, en la familia o en la sociedad, para la gloria de Dios, ya es un acto espiritual. Y para Dios es de mal olor, hiede no solamente cuando yo le ofrezco lo peor, a Dios también le hiede esos sacrificios que yo traigo cada domingo, sobre todo cuando al yo salir de esa puerta yo no soy leal con aquellos que me rodean en sentido general y con mi esposa en particular que está a mi lado. Usted se imagina lo difícil, lo duro que debe ser que Dios le diga: tú me tienes harto con eso ya. Ay, ¿por qué, Señor? Yo te estoy cantando con todas mis fuerzas. ¿Y cómo tú estás tratando a tu esposa en tu casa? ¿Tú estás siendo leal en la sociedad? ¿Tú estás siendo leal para con tu esposa? ¿Tú estás siendo leal para con tus hijos? No. Entonces no me traiga eso. Realmente, amados hermanos, el pueblo había olvidado la vieja lección que le dio Samuel a Saúl. Cuando Saúl viene donde Samuel y le dice: cumplimos la misión. Y Samuel le pregunta: ¿que cumplieron la misión? Y Dios no te dijo que exterminaras todo y todos esos bueyes que yo oigo ahí, ovejas. No, el pueblo me pidió que perdonara lo mejor de las ovejas para traer sacrificios a Dios. Y Samuel le dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que, amado hermano, amada hermana, la respuesta es clara y contundente. Dios había dicho: no voy a aceptar más una ofrenda de tu parte, no voy a verla con agrado, no voy a aceptarla. ¿Y por qué? Bueno, además de que tus ofrendas son un asco, son lo peor, además de eso, vamos a evaluar tu vida fuera del tabernáculo, fuera de la iglesia. Realmente en tu vida diaria una palabra caracteriza tus relaciones personales. Esa palabra es deslealtad. Ahora, la pregunta ahora es: ¿en qué sentido el pueblo estaba siendo desleal? Bueno, en un sentido general al prójimo y en un sentido particular para con los matrimonios o para con los cónyuges. Así que la deslealtad del pueblo hacia Dios, que se menciona 5 veces, tiene 2 caras. La deslealtad en general hacia el prójimo y la deslealtad en particular hacia el cónyuge o hacia el esposo o la esposa en este caso. Vamos a entrar en primer lugar a la deslealtad y el prójimo en general. Y para eso le voy a pedir a alguien que lea el versículo 10 del capítulo 2 de Malaquías. Hermano Alejandro. Y luego va Feli, que se me pasó. Ahí viene el micrófono.
Dice el texto, Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Bien, gracias hermano. Dios reprende al pueblo a través del profeta porque en sentido general el pueblo era desleal en sus relaciones con el prójimo. Era desleal en sus relaciones con el prójimo. Y hay dos cosas. En primer lugar, ¿a qué se refiere el profeta cuando habla de portarse deslealmente unos para con otros? ¿A qué se refiere él? La palabra hebrea, que aquí se traduce como deslealmente, es la palabra hebrea bagad, que significa literalmente actuar deslealmente en relación a un acuerdo o a un pacto previo. ¿Cómo? La palabra desleal o deslealmente aquí significa actuar deslealmente en relación a un acuerdo que se ha tenido o a un pacto que se ha hecho previamente, como el matrimonio, por ejemplo, que veremos más adelante. Y de hecho, esa definición encaja perfectamente con lo que vemos en el versículo 10, porque el versículo 10 no solamente dice que ellos estaban siendo desleales, sino que también dice cómo estaban siendo desleales. ¿Y dónde lo dice? Dice el versículo 10, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Oigan esto, profanando el pacto de nuestros padres. ¿Qué significa entonces portarnos deslealmente unos para con otros? En palabras sencillas, no cumplir nuestros pactos, no cumplir nuestros votos, no cumplir nuestros pactos, votos, se me fue la palabra, y nuestros compromisos para con el prójimo en particular. Y esta declaración definitivamente nos muestra que hay dos formas de vivir en comunidad. Fíjese que dice unos para con otros. Cuando hablamos de vivir en comunidad, solamente hay dos alternativas. En primer lugar, tenemos la alternativa de vivir de una forma ordenada o de una forma pactual. ¿Y qué sería vivir de una manera ordenada o pactual? Según lo que estamos viendo en el texto. Bueno, se trata de una comunidad o sociedad en la que la armonía o la paz en las relaciones, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, o más particularmente, padres, hijos, esposos, esposas, patrones, empleados, etcétera, etcétera. Una forma ordenada o pactual en una sociedad sería que la armonía o la paz en todas esas relaciones se mantienen por medio del cumplimiento de los pactos, los convenios, las promesas, los juramentos, etcétera. Usted puede imaginarse una sociedad donde no se cumplan los pactos y los acuerdos mutuos. Sería un caos. Y definitivamente la otra alternativa a vivir a manera de común sería de una forma caótica o una forma no pactual. Y con eso nos referimos a una comunidad o una sociedad en la que gobierna el desorden. ¿Y por qué el desorden gobierna? Porque el espíritu comprometido con el bienestar mutuo se ha echado a un lado para poner primero mi deseo personal. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en el tiempo de los jueces? Era un caos porque no había quien controlara, quien obligara a las personas a cumplir sus compromisos, y por eso cada quien hacía lo que bien le parecía. Y creo que el pueblo de Israel llegó a unas dimensiones cósmicas de lo que sería caos, de tal manera que un hombre, después que tomaron a su concubina y la violaron y la mataron, la cortó en 12 pedazos y mandó un pedazo a cada tribu de Israel y dijo: a eso hemos llegado. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel, no había quien se encargara de recordarle al pueblo y de obligar al pueblo a cumplir sus pactos y sus compromisos. ¿Por qué? Porque el deseo individual, el deseo personal estaba siendo puesto por encima del compromiso al bienestar mutuo.
Y ese es precisamente el tipo de sociedad que Malaquías tuvo que ver en su tiempo. Cuando él veía al pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, reyes y sacerdotes para Dios, lo que él veía era qué tipo de comunidad. No una comunidad pactual u ordenada. Lo que él veía era una comunidad caótica. ¿Por qué? Porque lo que gobernaba al pueblo no era el compromiso por cumplir sus juramentos, sus pactos, sus promesas, sus acuerdos. Lo que gobernaba al pueblo era un deseo de una satisfacción personal. Y donde cada quien hace lo que bien le parece, definitivamente el caos es la mejor definición. John Piper describe la situación de la siguiente manera. Lo que Malaquías hace con esta palabra clave, deslealmente, es mostrar que la vida comunitaria debe estar ordenada por el fiel cumplimiento de las promesas, los contratos, los juramentos, los compromisos y los convenios. Pero este orden dio paso al desorden que se produce cuando las personas ceden ante el poder de los impulsos emocionales egocéntricos. Termina la cita. Así que según Dios a través de Malaquías hay dos tipos de sociedades o comunidades: la organizada o pactual y la caótica o no pactual. ¿Cuál es la diferencia? Que la sociedad pactual u ordenada es aquella que camina lealmente. ¿Qué significa caminar lealmente? Que ha puesto el compromiso mutuo, el compromiso, los pactos los ha puesto en el lugar que le corresponde. Respeta los acuerdos entre el pueblo. En términos contemporáneos, alguien describió una comunidad caótica de la siguiente manera: una mujer se encuentra embarazada y quiere abortar, o un hombre se siente paralizado por compromisos con el trabajo, cónyuge e hijos y quiere salir. Los padres ancianos de una persona están interfiriendo con sus placeres y él quiere que alguien se los quite de las manos o los saque del medio. Un hombre quiere acostarse con su secretaria o está cansado de ganarse la vida y desea aliviar sus compromisos. La forma en que nosotros como sociedad y como individuos vemos las decisiones tomadas sobre el cumplimiento de estos deseos es la clave del problema. Dios le dice al pueblo a través del profeta: ¿cuál es tu pregunta, Israel? Que por qué ya yo estoy harto, hastiado de tus sacrificios. No solamente son un asco porque son lo peor, también son un asco porque tu vida cotidiana allá afuera es una vida de deslealtad. En primer lugar, deslealtad hacia el prójimo en general. No hay un compromiso para cumplir nuestras promesas y nuestros juramentos. Pastor, pero ¿y eso es tan serio? ¿Cómo así? Bueno, pero es que eso lo hace todo el mundo. O sea, y usted vive en República Dominicana. Lo más común aquí es ver una sociedad que no cumple sus compromisos. No cumple sus compromisos en el trabajo, en el horario. No cumple sus compromisos con su esposa de amarla, proveerle. No cumple con sus compromisos para con sus hijos. No cumple sus compromisos en el colegio, con el profesor, con sus compañeros. Eso lo vemos cada día. Realmente esto es tan serio. Sí, mi amado hermano, es muy serio según el texto, porque no ser leales los unos para con los otros sería en primer lugar una deslealtad a Dios como Padre. ¿Y dónde dice eso? El versículo 10 comienza diciendo de manera retórica: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Amado hermano, un comportamiento desleal para con el prójimo en general y para con tu hermano de la iglesia en particular es un acto que deshonra a Dios como Padre. ¿Y por qué lo deshonra como Padre? Miren, no voy a mencionar el nombre en particular, pero hay un negocio muy próspero que un padre quiso montar para su familia. El negocio iba avanzando, un solo problema: el padre se murió. Ya ustedes pueden imaginarse lo que viene. El negocio tiene más de una década que no ha arrancado porque los hijos se están matando entre ellos. Ustedes pueden imaginarse lo que el padre sentiría si él se levanta de la tumba y ve este caos entre sus hijos. El deseo personal por encima de la responsabilidad de cuidarnos mutuamente.
¿saben lo que pasaría? Que le da otro infarto y se muere. Definitivamente, eso es lo que sucede en la familia de la fe. Cuando nos deshonramos unos a otros, cuando traicionamos la confianza los unos a los otros, no es solamente al hermano que estamos deshonrando, es al padre de ese hermano y mío que estamos deshonrando con nuestra falta de compromiso. Así que no digas que debe ser tolerado en un creyente porque la sociedad lo tolera. No, es una forma de deshonrar a Dios como Padre. Y no solamente deshonra a Dios como Padre, el no cumplir nuestros compromisos o vivir de manera desleal para con el prójimo y para con el hermano en particular o en especial, también es una deslealtad a Dios como creador. Dice el versículo 10, segunda pregunta retórica. ¿No nos ha creado un mismo Dios? El yo portarme deslealmente no solo lo deshonra como padre, sino también como creador. Mi creador es tu creador. ¿Y saben por qué la deslealtad deshonra a Dios como creador? Porque estaríamos poniendo más de un estándar. Amado hermano, ¿tú sabes cuántos estándares hay para mediar entre nuestras relaciones? ¿Cuántos estándares hay? Uno solo. ¿Sabe por qué? Porque solo hay un creador. Esa es la respuesta. Y cuando somos desleales, estamos tomando el estándar de Dios y echándolo al zafacón y creando otro estándar. No porque yo pienso, porque yo siento, porque yo digo. No me importa lo que sientes, lo que dices, lo que piensas. ¿Qué dice Dios? El estándar es puesto por Dios porque Él es nuestro creador. Y al no cumplir nuestros compromisos, lo deshonramos como padre. Al matarnos unos a otros, los hermanos, así como un padre se siente deshonrado cuando ve que sus hijos no son leales entre ellos, también le deshonramos como creador y como dador de la ley. Además, el portarnos deslealmente unos a otros y de manera particular para con nuestros hermanos, no solamente deshonraría a Dios como Padre y como Creador, también es una deslealtad al pacto con nuestros padres. Leo el versículo 10 otra vez en la última pregunta. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Cuando Dios dice por el profeta aquí el pacto de nuestros padres o de los patriarcas, ¿a quién se está refiriendo? Hay muchas versiones, pero particularmente me inclino a la postura del que él se refiere al pacto con Abraham. Dios le dijo a Abraham, anda sobre la tierra y sé perfecto. Y Dios le prometió a Abraham que Dios lo cuidaría, que Dios se haría cargo de él. Dios le prometió, le juró a Abraham que le daría una descendencia como la arena del mar, una tierra para esa descendencia en la que fluye leche y miel. Y ese comportamiento desleal de unos para con otros y de manera particular para con el hermano es una forma de decirle a Dios: yo no confío en tus promesas, yo no confío en tu cuidado, yo quiero hacer las cosas a mi manera, mi método es mucho mejor que lo que tú le prometiste a nuestro padre Abraham. De modo que ahí está el pueblo preguntando: Señor, ¿y por qué? ¿Por qué razón tú no quieres aceptar nuestros sacrificios? Dios dice: para mí hieden. No solamente porque son lo peor, sino también porque en tu vida diaria eres una persona desleal. Eres desleal para con el prójimo en particular. No vives cumpliendo tus compromisos, no vives cumpliendo tus pactos, tus promesas. Prefieres poner tu deseo personal por encima del compromiso mutuo. ¿Y es eso grave? Es grave porque deshonra a Dios como Padre, deshonra a Dios como Señor y además deshonra el pacto de nuestros padres o el pacto de Dios hecho con Abraham. Y si usted es creyente y está en Cristo, es hijo de Abraham y heredero según las promesas. Ahora bien, eso está como muy general, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, está muy general, porque ahora entonces el profeta baja a dos particulares, de los cuales solamente vamos a poder tratar uno solo. Y realmente es bien fuerte y muy aplicable a nuestra situación actual o al evangelicalismo actual. Y es
esa deslealtad de manera particular llevada al plano del yugo desigual o los matrimonios mixtos. Alguien por favor que lea los versículos 11 y 12. Feli era que estaba hace rato ahí. Versículos 11 y 12. Leo. Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Ok, pregunto, no es retórico, alguien que me diga, según los versículos 11 y 12, ¿cuál era la manera en que el pueblo estaba demostrando deslealtad hacia Dios? Según ese texto, y usando las palabras del texto, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo, Isaías? Se estaban casando con hijas de un Dios extraño. ¿Qué es eso? Sencillo, amado hermano. Aquí no hay ambigüedades. Dios reprende al pueblo a través del profeta porque de manera particular los hombres se estaban casando con mujeres que servían a dioses extraños, servían a otros dioses. Y alguien pregunta, pastor, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el profeta cuando habla de casarse con hijas de dioses extraños? Déjame decirte en primer lugar en qué no consiste el problema. El asunto no era un asunto de etnocentrismo. Pastor, ¿y qué es eso? Etnocentrismo es una forma de decir que hay culturas o países que son superiores a otros. Por ejemplo, lo que hizo Hitler fue etnocentrismo. Él quiso sugerir y actuar en esa línea que el pueblo de Alemania era una raza superior. Cuando Dios reprende al pueblo, no está reprendiendo al pueblo simple y sencillamente porque se estaban casando con mujeres extranjeras, como si el pueblo de Israel era superior a los demás pueblos de la tierra. De hecho, si vemos la historia de Israel, sabemos que Dios no escogió al pueblo de Israel y no lo preservó por ser el mejor pueblo de la tierra. No es un problema de etnocentrismo, es un problema de lealtad y de servicio. El problema es este, que la única nación sobre la tierra en ese momento que conocía al único Dios verdadero era Israel. Las demás naciones andaban en oscuridad y servían a otros dioses. El problema no era un problema de etnocentrismo, era un problema de lealtad y de servicio. Era un problema de a quién tú sirves, a quién tú amas, a quién tú le eres leal, porque no se puede servir a dos señores. Matthew Henry comenta brevemente: casarse con hija de un Dios extraño es peor que casarse con hija de nación extraña. Lo voy a leer de nuevo. Casarse con hija de Dios extraño es peor que casarse con hija de nación extraña. ¿Qué quiere decir Matthew Henry con eso? Lo que estamos diciendo, que el corazón del problema no es que esa mujer con la que el israelita se estaba casando fuese extranjera. Es que por ser extranjera y no conocer al Dios verdadero, esas mujeres servían a dioses extraños, a otros dioses que no eran el Dios verdadero. Pastor, y llevado eso al plano nuestro, ¿cómo se aplicaría? Tú lo sabes muy bien. Tú sabes que hay una diferencia entre Israel y nosotros, porque ya el conocimiento de Dios no se limita a una sola nación. El pueblo de Dios bajo el nuevo pacto es una nación formada por personas de toda lengua, tribu y nación. Ese fue el cántico de los 24 ancianos en Apocalipsis 5. Con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, tribu y nación. Dios tiene pueblo en todas las naciones, pero a pesar de eso, el principio sigue siendo el mismo. En medio de las naciones, Dios sigue teniendo a su pueblo, personas que le honran y le sirven a Él, y personas que no le honran y no le sirven a Él. De modo que en nuestro caso estamos hablando
de lo que le llamaríamos, o lo que Pablo le llama, entrar en un yugo desigual de matrimonio con una persona incrédula. En 2 Corintios 6, 14 al 16, muy conocido, dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Saben lo que es un yugo, verdad? ¿Qué es un yugo? Alguien que me ayude. Vamos a dar esto, hermano Domingo. Exacto. Una pieza que se usa para unir dos bueyes. Hermano Domingo, y si los dos bueyes están unidos por el mismo yugo, ¿a dónde va uno? ¿A dónde va el otro? Definitivamente. Esto tiene varias aplicaciones, pero de manera puntual esto se aplica al matrimonio. Pablo dice: no estéis o no entréis en un yugo desigual con un incrédulo. Ay, ¿por qué? Porque yo soy mejor que esa persona. No. ¿Qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? De esto no se trata ni de etnocentrismo ni de superioridad de una persona sobre otra. Al final, si no fuese por la gracia de Dios, yo hubiese estado en esa misma condición. Así que no se trata de superioridad, se trata de esto: ¿a quién le somos leales? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios, que es el cuerpo nuestro, con los ídolos? Y en 1 Corintios 7, 39, Pablo dice: una mujer está unida a su esposo mientras él vive, pero si él muere, ella puede casarse con otro mientras sea en el Señor. Ya el pueblo de Dios no se limita a una sola nación. El pueblo de Dios está formado por personas de toda lengua, tribu y nación, pero el principio sigue siendo el mismo. Aquí el corazón del problema no es quién es superior a quién. Aquí el corazón del problema es a quién tú le sirves. Cuando lleguen al matrimonio, ¿quién los va a gobernar? Y lamentablemente nuestro deseo personal a veces es tan intenso que nubla nuestro entendimiento. No nos permite ver más allá. Cuando lleguen las decisiones de peso, ¿quién me va a gobernar? ¿Saben quién va a gobernar al creyente? En teoría, el Señor, el único Dios verdadero. Y al incrédulo, su deseo. En este caso, su deseo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pastor, pero ¿y eso es tan serio a los ojos de Dios? Porque eso no es nada, en serio. Dejemos que el mismo texto responda si esto es serio o no a los ojos de Dios. ¿Qué le parece? Que sea el texto y no yo el que responda. En primer lugar, ¿qué siente Dios con relación al yugo desigual? Según el texto, el yugo desigual es un acto de deslealtad. Fíjate nuevamente en el versículo 11. Dice: deslealmente ha obrado Judá. ¿Y cómo ha obrado deslealmente? Dice la última parte: se ha casado con la hija de un Dios extraño. Para Dios el yugo desigual es un acto de deslealtad. ¿Por qué es un acto de deslealtad? Porque es una violación al pacto. Miren lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, versículos 2 al 4, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Oigan esto: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Y por qué? ¿Porque somos superiores a ellos? No, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Porque es un acto de deslealtad contra Dios. ¿Por qué? Porque viola el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Cuál es ese pacto que Él ha hecho? Que no debemos unirnos en yugo desigual con una persona incrédula, porque tarde o temprano puede suceder lo contrario a lo que tal vez yo quisiera que suceda. ¿Qué? Que en vez de ella convertirse a mí, yo me convierto a ella. En vez de ella terminar adorando a mi Dios, termino yo adorando los dioses de ella. Es que la historia de Salomón no es suficiente.
¿Cuál fue el problema de Salomón? Las muchas mujeres desviaron su corazón. ¿En qué sentido? Para adorar a dioses extraños. Y no solamente es un acto de deslealtad. Esta es la palabra más fuerte que encontré en el texto. Además de ser un acto de deslealtad, es un acto abominable. Mira conmigo una vez más, versículo 11. Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. ¿Cómo le llama a Dios a ese matrimonio con esa mujer que sirve a un Dios extraño? No solamente le llama deslealtad, le llama también una abominación. En sentido contemporáneo, algo abominable sería, voy a usar la palabra, estamos en el Cibao y quiero hacerlo para que se sienta el peso, algo asqueroso o algo sucio. ¿Cómo ve Dios el matrimonio en yugo desigual? No solamente como algo que le deshonra y que transgrede el pacto, lo ve como algo abominable, como algo asqueroso, como algo sucio a sus ojos. Te pregunto, hermano, ¿realmente esto es tan ligero? Yo no creo, ¿no? Pastor, y una pregunta, dígame. ¿Y por qué razón esto es abominable a los ojos de Dios? Eso es lo interesante, que él responde a la pregunta en el versículo 11. Dice, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor. ¿Saben cómo dice esa frase en el original hebreo? El pueblo ha deshonrado o ha profanado mi santidad. Literalmente Dios dice que entrar en un matrimonio mixto o en yugo desigual es algo que no solamente lo deshonra, es una deslealtad, también es una abominación. ¿Por qué? Porque según el texto, de esa manera se profana la santidad del Señor. ¿Lo habías pensado de esa manera? ¿Y por qué profana la santidad del Señor? ¿Cuál era la advertencia? Que casándose con una mujer que servía a otro Dios, terminara pasando ¿qué? ¿Cuál era la advertencia? Que terminara desviando su corazón y sirviendo a otros dioses. ¿Por qué eso es una profanación de la santidad de Dios? John Piper comenta, este hombre pretendía amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y luego, que dice amar a Dios con todo su corazón, voluntariamente elegía casarse con una persona incrédula en la unión más íntima de la tierra. Definitivamente la santidad de Dios era profanada. Este hombre actuaba como si el impulso emocional por la intimidad humana era más importante que la santidad y la relación con Dios. Pastor, repita eso. Es un acto de deslealtad, es un acto abominable. ¿Por qué? Profana la santidad de Dios. ¿Y por qué? Porque esta persona en ese momento, cuando libre y voluntariamente decide casarse con un incrédulo, actúa como si el impulso emocional por una intimidad humana es más importante que la santidad y la relación y la cercanía con Dios. Termina la cita. ¿Y sabes qué, amado hermano? Así como fue de serio en el tiempo de Malaquías, sigue siendo igualmente serio hoy. Cuando uno de ustedes, amados jóvenes, decide o dice, pretende, presume, yo amo al Señor con todo mi corazón, mente, alma y fuerzas, pero al mismo tiempo decide voluntariamente y libremente casarse o entrar en un yugo o en un pacto más íntimo, o el más íntimo de la tierra, el matrimonio, con una persona no creyente, le estás diciendo a Dios, para mí, mi vida emocional con esta persona es más importante que todo lo que tú puedes ser para mí en Cristo. No solamente es deslealtad, es un acto de abominación a los ojos de Dios. Y así como fue de serio en el tiempo de Malaquías, sigue siendo serio en el día de hoy. ¿Y quieres ver algo más de la seriedad de esto? No solamente lo que Dios piensa sobre esto, que es deslealtad y abominación. Veamos también cuál es el castigo o el juicio divino para con esta práctica, y usted mismo responda a la pregunta de si es serio. Específicamente el versículo 12.
dice que el Señor extermine. Realmente la palabra literal es que el Señor corte. Que el Señor corte, dice la Reina Valera, de las tiendas de Jacob al que hace esto, sea testigo o sea defensor. En otras palabras, sea el pastor o sea la oveja. Eso es lo que significa literalmente. Aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Yo no sé qué tú tienes en mente, pero cuando dice que el Señor extermine o corte de las tiendas de Jacob, se oye como algo serio, ¿verdad? Como algo ofensivo, tan ofensivo que es algo que deshonra, es una abominación, y Dios dice que el único castigo o juicio para esto sería el ser cortados de las tiendas de Jacob. ¿Qué significaba eso para ellos? John Benton, en su comentario, cuando se pierde el contacto con Dios, dice lo siguiente: en el Antiguo Testamento, que una persona fuera cortada significaba que se le negaba el acceso al pueblo de Dios y por tanto a la presencia de Dios, cuyo santuario estaba en medio de su pueblo. En el tiempo de Israel, en el tiempo de Malaquías, ser cortado de las tiendas de Jacob era otra forma de decir ser cortado del pueblo. Se le negaba el acceso al santuario y al pueblo de Dios. Y usted dirá, ¿y es así en el día de hoy? Bueno, podríamos decir que sí, aunque de una forma distinta. ¿Cuántas personas tú conoces, amado hermano y amada hermana, que por entrar en un yugo desigual con un incrédulo, terminaron apartándose de los caminos del Señor, terminaron apostatando de la fe, terminaron lejos de las puertas de Jacob, terminaron lejos del pueblo del pacto? Yo conozco varios, y tú también. Y no solamente eso, por apartarse del Dios vivo, para cultivar esa intimidad con una persona no creyente, no solamente se apartan de Dios, sino que también terminan siendo expulsadas de la iglesia de Cristo. Como dice el proceso de Mateo 18, repréndele, tú y él estando solos. Si no se convierte o si no te oyere, dilo a un testigo. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil o publicano. De modo que sigue siendo igualmente serio a los ojos de Dios este pecado, aunque la forma no necesariamente es la misma. En resumen, el matrimonio mixto o el yugo desigual o el casarse con una persona incrédula es algo serio a los ojos de Dios, porque es un acto de deslealtad al pacto con Dios, porque es abominable, socava la santidad del Señor y puede llevar a una persona a terminar no solamente en la apostasía, sino también en la perdición misma. Así que, amado soltero, tú que estás sentado ahí, soltero o soltera, si la elección de un cónyuge todavía está delante de ti, si esa elección está ahí, estoy viendo varios solteros aquí, debes descartar completamente de tu mente la idea de casarte con alguien que no ama y no sirve al mismo Señor que tú amas y tú sirves. Pastor, pero que yo siento, yo no te pregunté lo que tú sientes. ¿Qué dice el Señor? Tú le llamas Padre, ¿verdad que sí? Hónrale. Tú le llamas Señor, sí, sírvele, témele. La manera de hacerlo en este caso es descarta de tu mente cualquier posibilidad de unirte en un yugo desigual en matrimonio con una persona que no ama y no sirva al mismo Señor que tú amas y que tú sirves. ¿Y qué hago, pastor? El tiempo me pasa y estoy soltero. Espera, confía en Dios. Y si Dios quiere que yo no me case, ¿sabe lo que le dijo Dios a Israel en el libro de Isaías? Que no diga el eunuco que guarda mi pacto, árbol seco soy. Porque a los que guardan mi pacto, yo le entraré en mi santuario. Oye esto, que no diga el eunuco que teme al Señor y que guarda su pacto, soy un árbol seco. En otras palabras, si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, y has decidido guardar el pacto con tu Dios y honrar su santidad, no digas, soy infeliz, soy un árbol seco. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y hay muchos hermanos aquí en mi generación, crecimos jóvenes unidos por gracia, así se llamó mi generación. Empezamos 5 en mi casa estudiando la Biblia a los 14 años. Recuerdo como ahora Oscar Jr. era el líder.
terminamos 32. De los 32, 31 estamos en el Evangelio. 31. Y hay dos casos en particular de dos hermanas de ese grupo que decidieron seguir y honrar el pacto de Dios, y a su tiempo Dios le mandó su Romeo. Pregúntele a la hermana Ruth la joya de hombre que le ha enviado. Pregúntele a la hermana María, pregúntele a Keila. ¿Sabe qué? Vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Y de hecho, ¿qué hago si el Señor no me ha mandado a mi Romeo? Ocupa tu mente en servir. Hay una ventaja que tiene el soltero sobre el casado. Puede dedicarse libre y abiertamente al servicio a Dios. Mientras llega tu Romeo, si es que va a llegar, enfócate en servir en el reino. Y cuando llegue ese hombre, ese príncipe entrando por ahí, desfilando, un hombre que ama al Señor, que teme al Señor y que ha prometido con las fuerzas de Dios amarte y cuidarte y entregarse por ti, te vas a dar cuenta ese día que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No solamente lo vas a reconocer, yo lo sabía, lo vas a verificar en carne propia que vale la pena esperar. Pastor, dígame 2 preguntas más. Ajá. Pero hay un muchachón por ahí, si él se convierte, pues pudiera convertirse. O sea, puede convertirse al Señor. Definitivamente hemos visto en algunos casos que el Señor ha utilizado eso para atraer a personas a Cristo. Pero ¿sabes qué? Antes de usar la excepción para convertirla en regla, recuerda lo que leímos en Deuteronomio. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Tal vez tú estás pensando, me voy a casar con él, me voy a casar con ella y lo voy a convertir. En primer lugar, tú no eres el Espíritu Santo para convertir a nadie. Y en segundo lugar, aunque es cierto que en la bondad de Dios el Señor ha traído a esos inconversos muchas veces a sus pies, eso es un caso excepcional, no es la regla. ¿Sabe lo que es más probable? Yo nunca he visto de que una manzana podrida y 12 manzanas buenas, que las buenas sanan a la podrida. Yo nunca he visto, ¿usted lo ha visto? Porque eso sería totalmente en contra de la ley de entropía. Realmente lo que vemos es que la podrida daña a las demás. La regla general, yo no voy a entrar en excepciones porque somos expertos con este corazón malo de tomar la excepción y convertirla en regla. Lo que más probablemente suceda, dice John Benton, es que tú serás quien termines cayendo y te alejarás del Señor para siempre. Ese fue el consejo que le dio el proverbista a su hijo. Aléjate de la mujer extraña. Difícilmente el que caiga en sus garras pueda salir de ahí. Entonces escucha la advertencia del Señor. Hónrale, sírvele, témele, espera en el Señor. Pastor, una pregunta más. Ajá, ¿cuál? Usted me cargó ahora. ¿Y por qué? Porque yo vine al Señor y ya yo estoy casado, ya yo estoy casada con una persona incrédula. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? No. Cientos de años después, al parecer la iglesia en Corinto le hizo la misma pregunta a Pablo. Y Pablo le respondió de una manera sencilla. El pacto matrimonial es un pacto, sea entre creyentes o entre no creyentes. Por eso Pablo le responde: por lo demás, o a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. ¿Ay, por qué? Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, como dice Pedro en 1 de Pedro 3:1, por una conducta casta, respetuosa, él puede venir a obedecer al Señor o convertirse. Dice más adelante: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. En otras palabras, dice Pablo, si ya tú viniste a Cristo con un matrimonio, en un matrimonio donde ahora tu cónyuge no es creyente, si ese cónyuge no creyente consiente en seguir viviendo contigo, no lo abandones. De hecho, puede ser santificado o ganado para Cristo por tu conducta. Sin embargo, si él insiste en abandonarte o en dejarte, dice Pablo,
entonces que se separe. El Señor en tales casos nos ha llamado a vivir en paz y no a una guerra o a un Royal Rambo bajo un mismo techo. Entonces, amados hermanos, ahí está la respuesta a la pregunta. Dios dice: no acepto una ofrenda más de ustedes. No quiero un sacrificio. Estoy harto de sus sacrificios, dice el Señor. ¿Y por qué? Con presunción e hipocresía. Porque andas deslealmente. Andas deslealmente para con tu prójimo. No cumples tus compromisos, promoviendo el caos. Además, andas deslealmente en el matrimonio mixto cuando decides deshonrar el pacto de Dios, cuando decides socavar la santidad de Dios uniéndote a una persona que sirve o ama a otros dioses. Nos queda uno más y ese se quedará para la próxima porque es bastante voluminoso, pero preparémonos para ver la deslealtad y el pacto matrimonial o el tema del divorcio que veremos en el próximo estudio. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Tenemos 6 minutos, hermano Alejandro. Su exposición es bastante seria y asume a los solteros de cualquier congregación cristiana un gran compromiso. Lo que está tratando es con una relación directa con Dios. Es decir, que no es algo sencillo ni sensible. Cuando nosotros somos desleales a Dios, rompemos la relación con Dios y hay consecuencias espirituales tremendas para cuando esas cosas ocurren, como el caso de la unión en yugos desiguales, que no implica ya estar unidos en yugos desiguales, aunque lo hicieron bajo el matrimonio, pero vino de uno de los dos a la conversión, y obviamente usted explicó la gracia de Dios del converso al inconverso en ese sentido. Las consecuencias espirituales son tan graves que usted lo citó, que el propio Salomón, a partir de Primera de Reyes, del 1 hasta el 17, se establecen una serie de consecuencias idolátricas y de retiro de la presencia de Dios a sus hijos, a Israel. Y lo mismo hizo con Judá. Dios se apartó de ellos. Significa entonces que Dios se aparta de nosotros. Y ahí la observación y la advertencia a los incrédulos, a los solteros. Dios se retira de nuestra presencia. Y aunque nosotros nos llamemos cristianos, dista mucho de la realidad de serlo, porque Dios no está con nosotros en ese sentido. Dios se aparta de nosotros y entonces nosotros nos convertimos en apóstatas ante Dios. Transgredimos el pacto, como usted dijo, con Dios, y nos hacemos prácticamente impíos, aunque creemos ser cristianos. Entonces la situación que usted plantea es muy seria y que debe ser tomado muy en cuenta en esta congregación por los solteros. Me preocupó mucho porque hay mucha profundidad y sentí mucho temor en cuanto al celo de Dios para con su palabra y su fidelidad y lealtad. Así es, por eso me impactó mucho el comentario de John Benton sobre este libro. Se llama Cuando se rompe el contacto con Dios. Y ese era el punto de este pasaje, que nuestra deslealtad puede romper o interrumpir nuestra comunión con Dios claramente. Es algo serio, definitivamente. Hermano Marcial. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta el hermano Alejandro y entiendo que como iglesia debemos hacer un mea culpa porque hemos visto muchas situaciones en las cuales algunos de nuestros jóvenes han entrado en ciertas relaciones y no nos hemos atrevido, sea por temor, entiendo, a hablar con ellos, a confrontarlos. Entonces, una pregunta. El hecho de que un joven cristiano
entre en una relación con una persona incrédula, ¿podría ser motivo de expulsión de la iglesia si es impenitente? Es una pregunta que no es tan sencilla. A pesar de la seriedad, entiendo, esa es mi opinión, no es algo en blanco y negro. ¿Por qué razón? Por dos razones. Primero, porque hasta que no contraigan nupcias, realmente no se ha echado el yugo encima. Y sería un poco delicado expulsar a una persona de la iglesia sin todavía haber cometido el pecado, simplemente por intención. Hay otros que pueden diferir. Si usted me pregunta, yo estoy un poquito confundido al respecto, pero sigo investigando. Y otra cosa que lo hace un poco más difícil es que hemos visto el caso de personas que lo hacen, pero sus corazones no terminan apartándose. Entonces, si yo veo una aplicación más fácil cuando el joven decide irse con un novio o una novia no creyente, y ese novio o novia no creyente terminan apartando su corazón del Señor y termina apostatando. Definitivamente entra Mateo 18 automáticamente. ¿Por qué? No simplemente por ella o por él. Recuerden que esto no es un asunto de superioridad, se trata de un asunto de lealtad. Y si esta persona termina desviando su corazón del servicio a Dios y su lealtad, definitivamente amerita que se aplique Mateo 18, como vemos en la Escritura. Pero hay ciertas matices de gris que particularmente les confieso, debo estudiar mejor, porque veo varias posturas, queremos ser cuidadosos en este tema. Entonces, ahí me confundí un poco, porque usted decía que desvía su corazón, o puede desviar su corazón, le es infiel al Señor, al pacto, cuando entra en una relación con otra persona. O sea, que lo que usted me dice, o entiendo, y si no me aclara, es que hasta que no se case, no ha cometido el pecado. O sea, el hecho de tener una relación de noviazgo no implica traición, por decirlo así, o deslealtad. Mientras no se case, está la intención, pero no el hecho. Y lo que más pesa en el corazón nuestro, voy a hablar por los líderes, es hasta qué punto debe una persona ser expulsada de la iglesia por un pecado en intención. Ahora, lo que sucede en la mayoría de los casos, y lo hemos visto, es que en el simple hecho de la intención ya terminan desviándose del Señor. Ese es el momento de intervenir con disciplina. Pero es un poco delicado el tema, porque el rompimiento del pacto estaba en esto, que al casarse con las hijas de dioses extraños, terminaban desviándose y sirviendo a otros dioses, que es lo que sucede, por lo menos en mi opinión, en la mayoría de casos que hemos visto. Sobre todo, y no solamente sucede después de casado, sucede que terminan desviándose ya en la etapa de la intención. Entonces, si yo veo una persona, un joven, una jovencita, de hecho hay muchos aquí que le pueden decir con seriedad que a todo lo que nos hemos enterado, los hemos recogido y le hemos leído su sermón. Definitivamente. Pero no podemos actuar con disciplina, en nuestra opinión, mientras no haya una intención de apartarse del Señor. Pero hay una advertencia seria, esto es serio, y tarde o temprano puede terminar desviando su corazón. No sé si el pastor Arocha quiere agregar algo más. Dice que no. Bien, hermano Genaro, y lo vamos a dejar ahí porque ya son las 8:01. Cualquier cosa, nos falta un estudio más, podríamos seguir ampliando sobre el tema. Y sigan orando, hermanos, porque quisiéramos hacer la voluntad de Dios, pero hay áreas que no son blanco y negro, tienen matices de gris y no son tan sencillas. Sí. Sí, a la luz de la palabra, el solo hecho de considerar unirme a un incrédulo ya no es ofensivo a Dios. El solo hecho de considerarlo. De una manera u otra sí, porque Dios mira el corazón. Es ofensivo a los ojos del Señor, pero aquí estamos hablando de lo que la iglesia ata o la iglesia desata. No es tan sencillo, hermano, entiéndanos. No quisiéramos ser ligeros, y menos después de oír esto. El asunto es que cuando hablamos de atar o desatar, cuando hablamos de la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia, no nos es tan sencillo expulsar a una persona en una etapa de intención de casamiento, cuando su corazón no se ha desviado del Señor. Pero si está en nuestro caso, traer la advertencia, y la advertencia no solamente de que se puede desviar, es que si se casa está incurriendo en una transgresión del pacto.
estaría entrando en yugo desigual. Sí, o sea, no me refería al caso de la penalización. O sea, me estoy refiriendo al hecho en sí. O sea, yéndome a lo personal, una persona que está considerando ver a una persona le agrada y me gustaría casarme con esta persona. O sea, me estoy refiriendo a eso, limitándolo ahí. O sea, no estoy yo desoyendo, oyéndome en contra de la voluntad de Dios. No estoy hablando de la disciplina de la iglesia. No estoy tan seguro de entender toda la magnitud de la pregunta, pero sí le diría lo siguiente a un joven. Como alguien ha dicho, cuando uno entra en un yugo desigual, estamos hablando de dos personas que piensan de manera diferente, que persiguen cosas diferentes, que tienen valores distintos. La pregunta que yo le haría a un joven o una joven cristiana, ¿qué hay aquí adentro que está haciendo que tú te enfoques en una persona que sirve a otro Dios que no es el Dios verdadero o no es tu Dios? Pastor Arocha, de orden y cerramos por asunto del tiempo, pero como dijo Terminator, I'll be back. Seguiremos. Si un hombre mira a una mujer ajena para codiciarla en su corazón, ya está pecando. Claro. Pero el punto no es si está pecando o no, cuándo la iglesia puede disciplinar. Exacto. La iglesia disciplina solamente cuando los casos son un hecho. Jamás Cristo ha permitido a una iglesia juzgar motivaciones o intenciones. No podemos, porque el dueño de la iglesia dice que no, hasta que el asunto sea agravado y sea un hecho. Exacto. O agregando ya para terminar, o simplemente abundando lo mismo, cuando aún en la etapa de intención la persona termina desviándose del Señor, ahí no hay mucho que hablar. Ya hay un hecho claro. Entonces la iglesia interviene. Ahora, no significa de que la iglesia no debe salir al frente cuando hay este tipo de relaciones de noviazgo. Pero bueno, vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él.